Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros. De los que quieren escuchar y ver, opinar y reflexionar. Queremos que se informen, se emocionen, se molesten, aplaudan, da igual. Pero sientan. Porque aquí se respira libertad y no somos infalibles. Es un encuentro con el periodismo independiente, que anhela el bien común, que no se casa con Chana ni Juana. Perseguimos la verdad y buscamos pautas, sí, porque también comemos y no nos condiciona. Criticamos al poder más allá de la ideología, porque no hacemos publicidad ni propaganda, salvo publientrevistas. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerden, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. Prepárese. El programa de hoy presenta entrevistas que hicieron noticia esta semana. Declaraciones, análisis de los temas más actuales, aquellos incluso que siguen en desarrollo. Material necesario para comprender lo que ocurre en el país y el mundo. Bienvenidos. ...17:34... continuamos, amigas, amigos, y ahora vamos a un panel para analizar lo que sucedió el día de ayer en términos políticos, este resultado en donde vence el no a la propuesta del presidente Daniel Noboa, un contundente no en las 4 preguntas, y eso evidentemente tiene varias aristas para considerar. Por favor, que pasen nuestras invitadas. Ahí la vemos en pantalla. Se trata de Natacha Rojas, coordinadora del movimiento Unidad Popular, y Sofía Cordero, doctora en Ciencias Políticas y docente universitaria. Simplemente para recordar, aunque creo que es súper conocido, pero en todo caso, él no venció en las 4 preguntas, pero decía al inicio de este programa, las relacionadas, por ejemplo, con la posibilidad de instalar bases militares extranjeras, perdió. Es decir, el no obtuvo el 60.64%, y la de convocar a una asamblea constituyente, que era, se dice, la pregunta Pepa, en realidad la más importante de todas, recibió el rechazo más amplio de 61.65% el no. Entonces, caramba, uno dice, la primera pregunta que quiero formularle a las dos, ¿veían que esto se veía venir? Porque las encuestas iban en contravía. Que para variar se equivocaron, ¿no? Esto ya es una cosa sintomática. Pero en todo caso, Natacha, empecemos con usted. ¿Tenía esta sensación de que efectivamente podía haber ese resultado y con distancias tan importantes, o fue sorpresivo? Bienvenida. Muy buenos días, muy buenas tardes, Andrés, estimada Sofía, un gusto compartir este espacio con ustedes. Yo creo que se veía venir una derrota del gobierno nacional en esta consulta popular cuando visitabas territorio, cuando conversabas con la gente. Tuve la posibilidad de estar en varias provincias del país, en Pichincha, Imbabura, Cachi, Cotopaxi, Santo Domingo de los Áchilas, entre otras, por señalar algunos ejemplos. Y cuando conversábamos con la ciudadanía, les entregábamos los materiales, decían sí, ahora no, sí, esta vez no. No es no, es decir, la ciudadanía señalaba estos aspectos que son sumamente importantes. Y definitivamente ni el dinero, ni las dádivas, ni los discursos agresivos, ni las mentiras lograron imponer el sí en los pueblos del Ecuador, en la ciudadanía ecuatoriana. Este es un triunfo del Ecuador, es un triunfo de las organizaciones de ambientalistas, de derechos humanos, de trabajadores, de mujeres, de los ciudadanos y ciudadanas que le dijeron no, ya no al autoritarismo, a la prepotencia, a las políticas demagógicas del gobierno. Y yo creo que los resultados de esta consulta popular son en homenaje a Efraín Fuertes, a Rosita Paqui, a José Guamán, a los 4 niños de las Malvinas. Yo quisiera señalar este elemento porque también estos aspectos de prácticas autoritarias y prepotentes que ha implementado el gobierno del Ecuador le pasó factura en los resultados de la consulta popular, que terminaron convirtiéndose en un plebiscito de rechazo al gobierno, de rechazo a sus políticas y a las prácticas autoritarias. Listo. Sofía, desde su punto de vista, con todos los elementos previos que habían en las encuestas, en fin, ¿también usted preveía el triunfo del no? Sinceramente, yo les confieso, pensé que la tendencia iba por el sí. Para mí sí fue sorpresivo, pero más aún la diferencia. ¿Cuál fue su caso, Sofía?
Bueno, buenas tardes Andrés, Natasha, un gusto. No, la verdad, creo que el no sorprendió al ser el ganador en en todas las preguntas. Solo en Tungurahua no Había gana en ganado, todas ajá. en las preguntas. Em, Sorprende y creo que deja lecciones para la gente y para el gobierno también. Para la gente de saber que es un triunfo sin liderazgos políticos necesariamente, en el sentido de que no hubo un gran paraguas, una sola fuerza que lo lleve adelante. Sí hubo organizaciones, claramente, organizaciones políticas, organizaciones sobre todo de la sociedad civil, pero se dio además en un espacio totalmente civil, quiero decir, ¿no? Sobre todo en las redes, a través de videos, de cuestiones más espontáneas o elaboradas, pero por fuera de lo oficial, sobre todo de las dos fuerzas políticas imperantes o hegemónicas, ¿no? Entonces, sí, es una sorpresa. Y lo importante de estas sorpresas es saber leer, ¿no? Yo quisiera adelantarme un poquito. Es muy raro que un gobierno, cualquiera este sea en cualquier país, promocione, lleve adelante un referéndum o una consulta popular por iniciativa del Ejecutivo y que no tenga la capacidad, bueno, la seguridad nunca se tiene al consultar Claro. a la gente, pero que no tenga la capacidad o por lo menos el proyecto de que eso va a triunfar, de que eso va a llegar a buen puerto. Hay pocos ejemplos, y esto digo porque normalmente esos son consultas populares, son procesos que se hacen para consolidar el poder de un ejecutivo, de un gobierno. Entonces aquí yo creo que hay algunas posibilidades, o el gobierno realmente está en una burbuja en donde o lo engañan los asesores de comunicación o se engaña a sí mismo. Hmm, Es decir, hay una desconexión entre la claro. realidad y la narrativa, no solo la narrativa que cuenta la ciudadanía, sino la que se cuentan a sí mismos, porque si no, no se entiende que se hayan llevado a esta derrota al final, ¿no? Ujú, ujú. A esta encrucijada, porque ningún gobierno quiere pasar por esto. Hay pocos ejemplos de de estos casos. Yo me acuerdo un ejemplo, el del gobierno de Evo Morales en el 2016, el 21 de febrero, cuando consulta 3 años antes de acabar el gobierno, en realidad muy parecido, en el primer año acabando recién el primer año del gobierno, de su elección del 2014. En febrero, diciembre del 2014 fue electo. En febrero del 2016 consulta si es que la gente acepta la reelección indefinida, ¿no? Sí, Y la gente le dice no. claro. Y era un referéndum totalmente innecesario, le quedaban 3 años de gobierno, Claro. entonces nadie se explicó por qué lo hizo, porque le llevó al fracaso. Además, bueno, es otro contexto, las consecuencias fueron muy graves. En 2019 Bolivia vivió una de sus peores crisis de la historia, pero entonces sí creo que es un termómetro más que el resultado, y es un termómetro de cómo está el gobierno, pero el haberlo llevado adelante sin un proyecto, no sé, sin una secuencia de hechos que le hubieran podido llevar a buen puerto, también nos alerta sobre los pasos que da el gobierno, con qué seguridad o con qué incertidumbre, ¿sí? Con qué certeza es que el gobierno da esos pasos. Ok. Ahora bien, Natasha, retomemos el tema del liderazgo que se ha mencionado aquí, porque efectivamente, por ejemplo, el correísmo pretende atribuirse esa victoria y creería que eso es evidentemente una estrategia política, porque hubo varias voces de diferente naturaleza que estuvieron defendiendo la posición del no. En el caso de ADN, realmente no hubo movimientos que se aliaron a ADN, simplemente salieron estos voceros, influencers y yo qué sé, esa gente que hablaba de Robocop y Rambo, una cosa insólita, ¿no? Insólita. Y entonces tal vez allí tiene un poco de lógica el por qué también el mensaje fue mucho más fuerte del lado del no, tal vez, Natasha. Creo que es importantísimo tomar en cuenta la inteligencia, la capacidad de análisis y la madurez del pueblo ecuatoriano.
no se comieron cuento. El gobierno pretendió implementar una narrativa respecto de que es esta constitución la que no le permite enfrentar la delincuencia. Mentira. Con esta constitución, por ejemplo, detuvieron a Fito y a Fedro. Claro. El día de ayer de las elecciones a Pipo. Con esta constitución movilizaron a más de 7.000 militares y policías a Imbabura para reprimir al pueblo ecuatoriano. Con esta constitución bombardearon la minería ilegal en el sector de Buenos Aires. Es decir, esta narrativa del presidente de la República, que esta constitución no le permite, quedó totalmente desnudada respecto de lo que significa una falacia por parte del gobierno nacional, por un lado. Pero por otro lado, digamos, en 2 años es la segunda derrota de este gobierno, no es la primera vez. La consulta popular anterior, la joya de la corona eran 2 preguntas. Y esas no el tema pasaron. del arbitraje internacional y el trabajo por horas. Y el Ecuador le dijo no en la consulta popular. En esta consulta popular, la pregunta que más le importaba, como decimos, la cereza del pastel, era la 4ª pregunta, que tenía que ver con la implementación de la Asamblea Constituyente. Porque estaba desesperado para la aplicación de toda su propuesta neoliberal. No lo digo yo, lo dijeron sus voceros. ¿Cuáles eran las rutas y las señales que nos daban los voceros del gobierno y el propio presidente de la República? 1, que salga el sistema de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Para eso qué necesita? Cambiar de constitución. ¿Qué nos plantearon? La eliminación de los décimos para los trabajadores. ¿Para eso qué necesita? Cambio de la constitución. Un vocero en el ámbito de las universidades señaló que deben dejar de ser gratuitas y empezar el pago de pensiones. Es decir, nos hablaban de privatización. Para eso requieren el cambio de constitución. Pero vamos con 2 ejemplos más. Para que la señora Lavinia Balbonesi construya sus grandes proyectos inmobiliarios destruyendo la naturaleza sin consulta previa, necesitan otra constitución. O para que la señora Isabel Noboa, en consorcio con empresas transnacionales canadienses, implementen la minería a gran escala en Bolívar y en otras provincias del país, necesita otra constitución. Entonces el gobierno apostó a esa aceptación, a ese nivel de aceptación que tenía, y pensó que el pueblo ecuatoriano iba a votar a ciegas y le iba a firmar un cheque en blanco. Pero creo que ya en varias consultas populares, los ecuatorianos y las ecuatorianas les hemos dicho que no firmamos cheques en blanco. Pero además, y cierro con esto, nos dijo que la nueva constitución va a ser escrita por ChatGPT, burlándose de la inteligencia de los ecuatorianos. Entonces, aquí los grandes actores son las organizaciones sociales y populares, son los jóvenes, los ambientalistas, los defensores del agua y también organizaciones políticas de izquierda, por supuesto, que jugaron un papel en este escenario de la consulta popular. Sofía, entonces, quisiera también tu opinión. ¿Consideras que ese no entonces es, como se dice normalmente, que es el termómetro de aceptación o rechazo al líder, al que propone, o es la reflexión de cada pregunta que no les convenció? ¿O qué mismo? Es decir, ¿a quién se derrotó? ¿A las preguntas o a la imagen del presidente? Ese no expresa muchas cosas. Entre las principales, la incapacidad del nuevo gobierno de hacer una nueva política como ofreció desde el principio, pero además el parecerse demasiado a ese contrincante al que se le dijo no y por la razón por la que ganó en 2003 y luego en 2005, es decir, el correísmo. Para proyecto autoritario, el país ya tuvo al correísmo, ya lo rechazó, lo ha rechazado en varias elecciones y el gobierno debería entender que su triunfo en gran parte es por ese rechazo, ¿no? De hecho, fue más un anticorreísmo que un novoísmo el que le hizo llegar al poder. Incluso fueron varios sectores, ¿no? Populares, otros, por ejemplo, el villavicencismo, si es que se quiere decir. Es decir, una amalgama de sectores que no estaban dispuestos a votar por el correísmo, que votaron por él. Pero
primero gobernar justamente con quienes la gente rechazó en la primera etapa y luego parecerse demasiado, integrar a personajes de esa tienda política en su gabinete, en diferentes carteras de Estado, y parecerse, reaccionar de forma parecida, llevarse mal con los medios de comunicación, llevarse mal con la sociedad civil, criminalizar a los que protestan. Creo que el paro fue importantísimo como un termómetro de lo que el gobierno es capaz para salir triunfante de un conflicto social. Eso pone a prueba la capacidad de diálogo o la capacidad o voluntad represora de un Estado. Claro. Todo eso se traduce, tendremos que averiguar, ¿no? Quizá en mediciones, qué tanto se votó por temas. Sin duda se votó por temas. La gente ya hemos pasado algunas consultas populares en que la gente escoge las preguntas. No tenemos un votante ingenuo. En su mayoría, creo que hemos desarrollado una sociedad capaz de discernir. Sí creo que hay una infantilización del votante, sobre todo del votante joven. Ujú. Muchos voceros, oficiales, o incluso en general, ¿no? La clase política habla de los jóvenes como que fueran estos sujetos fáciles de engañar, que no se interesan, así son las palabras, ¿no? No se interesan por nada, no les interesa la política, quieren que lleguen y resuelvan los problemas. Yo creo que eso es bastante ofensivo, infantiliza a la Mm. población joven. Entonces, como digo, sin duda hay un rechazo porque hay demasiadas razones para el rechazo. Ujú. Hay el perdón de una deuda en el SRI, al gobernante, al presidente. Hay el caso Progen, hay el tema del IES con el conflicto de intereses de su director, Claro. hay el tema del Porsche, hay el tema de los cuatro de las Malvinas, hay el tema del Es paro y increíble, todo sí. lo que eso, todos los pendientes que deja eso. En política es muy duro, a ver, tomar como un triunfo el tema del paro, sin hacer una evaluación de las consecuencias y los rezagos que eso deja, me parece irresponsable, ¿no? Al punto de que se expresa en la votación de Imbabura. Los voceros oficiales del gobierno o no oficiales, ya no sé si eran oficiales o no, eh, hablaban de que Imbabura estuvo secuestrada. Yo no quiero perdonar ni justificar algunas acciones que se dan en las movilizaciones, en los levantamientos, en los paros. Siempre habrá acciones no justificables, pero generalizar, criminalizar y decir que Imbabura estuvo secuestrada por el terrorismo, por la minería ilegal y que era una cuestión de buenos contra malos, me parece que era falso De y se acuerdo. evidencia en la elección, porque o Imbabura digamos, sufrió el síndrome de Estocolmo y se enamoró de su Claro, raptor, o entonces estaban equivocados y no era tan así, o era claro. más complejo, ¿no? Es más complejo que simplemente Comprendo. hablar de una violencia solo de un lado y de un secuestro a los buenos. Natalia, el día de ayer la tendencia se marcó de manera temprana, es decir, ya la tendencia se sabía o iba en la misma línea hasta que finalmente pues era irreversible, ¿no? Y digo esto porque finalmente el presidente no habló, esperó la última intervención del Consejo Nacional Electoral y minutos después salió con el tuit, ¿no? Entonces eso yo creo que dice mucho el no dar la cara finalmente. Es el presidente quien creo tenía la obligación de decirle al pueblo, ¿saben qué? Los he escuchado, reconozco, hemos cometido errores, vamos a trabajar mañana para cambiar esta historia. No, él simplemente sí, reconoce, pero con un tuit. Eso no sé qué lectura, pero lo importante también que quería preguntar es ¿qué expectativa tiene usted? Es decir, porque han habido varias opiniones de su gente cercana. Dice, Reinberg dice, nuestro compromiso con el país es inquebrantable. Dice Lofredo, nuestro ADN no está a rendirnos. Zaida Sovira dice, el pueblo ecuatoriano ha tomado su decisión, la respetamos, pero seguimos con el nuevo Ecuador. Es decir, obviamente es la línea, ¿no? Pero, ¿qué esperaría usted concretamente en esta nueva etapa que enfrenta ahora el gobierno? Bueno, precisamente usted ha revisado pronunciamientos de 3 funcionarios de este gobierno vinculados al lado guerrerista. Los responsables de los asesinatos en la provincia de Imbabura a nuestros hermanos indígenas, los que decían que aquí no se debe dialogar, que aquí se impone el gobierno por la fuerza,
Precisamente esos tres son los que están haciendo declaraciones en este momento. Creo que hay un mensaje claro de la ciudadanía en general, del pueblo ecuatoriano. Presidente Daniel Noboa, si usted continúa con estas políticas, si usted continúa desmantelando el Estado, el sector salud, educación, bienestar social, etcétera, tiene que dar un paso al costado. Porque los ecuatorianos y las ecuatorianas no aguantamos más. Estos resultados de la consulta popular son una expresión del rechazo al pueblo ecuatoriano, de la derrota a las políticas de las mentiras, a las grandes chequeras, a la campaña millonaria, a la utilización de los fondos del Estado ecuatoriano en campaña electoral. Y encontramos un presidente que cuando existen problemas, porque lo mismo hizo la anterior consulta popular y esta, no da la cara, se esconde. Cuando existen dificultades son los voceros del gobierno que salen a dar declaraciones, pero voceros como la señora secretaria de Comunicación que dice, ok, o es que él no estaba en la papeleta, que no le contribuye en nada al Ecuador. Creo que definitivamente tiene que cambiar ese gabinete en primer lugar y en segundo lugar, lo más importante, porque puede cambiar de gabinete, pero lo más importante en este momento es que se cambie la ruta del país. No podemos seguir cumpliendo las órdenes al pie de la letra del Fondo Monetario Internacional. O sigue cumpliendo el señor Daniel Noboa las órdenes a través de las cartas de intención del Fondo Monetario Internacional, o realmente se pone a gobernar en beneficio de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Creo que está marcada la cancha en este momento. ¿Cuál es la hoja de ruta que debe tomar el gobierno? Y está en las manos de él, evidentemente, o escucha este clamor popular en las urnas, o hace lo que quiere y pronto tendrá que dar un paso al costado porque el Ecuador no tiene tiempo para perder. Los problemas de inseguridad nos están matando a todos. Las personas están muriendo en las puertas de los hospitales por falta de presupuesto en salud. 450,000 niños y niñas fuera de las instituciones educativas. 5 millones de personas que viven con $3 cada día y 2 millones con $1.70 cada día. Esta crisis económica se convierte, por supuesto, en una crisis social y también trae problemas de crisis política. O el gobierno cambia de ruta o da un paso al costado. Sofía, ¿cuál es su opinión? Bueno, generalmente cuando ocurre un episodio importante o cambio de año, lo que fuese, alguna cosa, generalmente el presidente suele solicitar la renuncia al equipo, al gabinete, para ver y analizar a quién le acepta, ¿no? Ese es el rumor que en esta ocasión se ha circulado, aunque de momento no hay una confirmación. También se habla del señor Lama, por ejemplo, que habría renunciado a su cargo, pero no está confirmado. A lo que voy ¿es necesario aquello o mantener el equipo como está? ¿Por dónde va usted? El gobierno tiene algo en contra, que es el tiempo. Al gobierno le faltan 3 años y medio de gobernar. Es demasiado tiempo para pensar que una inercia, es decir, ya como que con lo ganado, con la legitimidad acumulada, puede como digamos, sostenerse en el tiempo, ¿no? Porque ha vivido momentos muy duros y este creo que es uno de los momentos más duros. Entonces, sin duda, tiene que dar un giro de timón para poder sostener no quiero hablar de permanecer, porque también lo que se busca no creo que es una ruptura del orden constitucional ni una fracaso total de cierta estabilidad, aunque la estabilidad, digamos, no a nombre de la estabilidad se justifica todo, pero en la realidad que vivimos ahora, en que el gobierno tiene demasiado tiempo por adelante, tiene un desafío que creo que es el más difícil, que es gobernar. Claro. El gobierno no se ha puesto a gobernar desde que asumió. Ha tenido un sinnúmero de justificaciones, búsqueda de conflictos o conflictos no buscados, habrá de uno, habrá de otro. El tema de las leyes, primero estas leyes, ¿no? Que pasó mucho tiempo en la Asamblea elaborando estas leyes,
luego el enfrentamiento a la Corte, otro tanto, Claro. luego ya la convocatoria, el paro, la convocatoria y ahora está Mm, este fracaso. Entonces, yo creo que sería momento de que lo veamos gobernar. Eh, Me parece que todos estamos con esa expectativa. No tenemos señales de cómo lo hará. Eso me parece importante saber. No tenemos señales de cómo lo hará, así que no, así como no teníamos señales de por dónde iría la reforma política. claro. No teníamos señales, y creo que eso influyó mucho en el voto. Votar por el vacío, votar por una constituyente en la que no sabes cuáles Sí. son las propuestas. Mucha gente habla del clima constituyente que no había, ¿no? Mm, Quizás una manera como amplia, abstracta de referirse a propuestas, a agendas, todo eso que no había ni desde el gobierno ni desde la sociedad civil claramente, no porque la sociedad civil no tenga ideas, sino porque no se sabía hacia dónde, es decir, qué parte de la Constitución de Montecristi, en qué partes hay acuerdos mínimos por los que trabajar una reforma. Se ha hablado de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, luego se dejó de hablar. Se ha hablado de la necesaria reforma a la justicia, la eliminación del Consejo de la Judicatura, luego se dejó de hablar. Una serie de cuestiones que se dejaron de topar y íbamos como el presidente mismo lo dijo, ¿no? Denme el voto y luego les cuento. claro. Entonces, entonces ahora es más o menos, bueno, ahora necesitamos que nos cuenten qué van a hacer y creo que sí es fundamental una revisión del gabinete, una revisión y la salida de figuras, eh, no solo en el tema de defensa, por ejemplo, de violencia, de seguridad. Me parece que hay un gran cuestionamiento, ¿no? Un fracaso ahí, una falta de resultados. Pero también en otras áreas, ¿qué pasa en educación? ¿No? Qué pasa en la CENESID? Bueno, ya no sé si existe una CENESID. ¿Qué pasa con la educación superior? Mm, ¿Qué pasa la salud? ok. Si es que topamos punto por punto, ameritaría un recambio de personas, pero me parece que con las personas no basta, es un cambio de actitud y No. yo sí creo que es muy necesario cuestiones básicas. No comprar medios de comunicación, no comprar a la prensa, sino acercarse y abrirse a la prensa. No querer, porque querer tener la propia prensa es simplemente cerrarse en esa burbuja que parece que no funcionó, esa narrativa supuesta que es magnífica, que les lleva al gobierno solo a triunfar, pues no ha Sí, sido sí, tal, sí. ¿no? Entonces, Bueno, para la abrirse a la próxima, prensa, a mira, los te medios de doy una comunicación, entrevista. abrirse a la sociedad civil, no Y sí, perseguir, no más rápido, congelar pausa y cuentas, te doy la no entrevista. amenazar, no generar Estás leyendo miedo, ahí todo el texto. dialogar, Ya, todo dale. aquello que no ha hecho hasta ahora. Entonces, pero Ujú. es necesario que lo haga Ok. si es que nos vienen 3 años y medio de gobierno. Natasha, imaginemos en un hipotético futuro cercano que el presidente Noboa tiene un momento de espiritualidad muy alto y dice, pues yo sí quiero cambiar, me doy cuenta que he cometido errores, voy a tender puentes hacia mis opositores o críticos y por lo tanto los voy a convocar para que conversen conmigo. Natasha o el movimiento estaría dispuesto a hacerlo, es decir, en función evidentemente del bien superior que es el país. Yo creo que el presidente de la República debe demostrar, en los hechos demostrar que está dispuesto a cambiar. Ok. Por ejemplo, la Asamblea Nacional hasta el 30 de noviembre debe aprobar la proforma presupuestaria, proforma para el año 2026 que el gobierno envía en los recursos que le corresponde al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 0 centavos de dólar para la actividad de salud en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Disminuyen el 50% los recursos para el Seguro Social Campesino. Se establece un incremento, sí es cierto, para educación y para salud, pero la ejecución presupuestaria de este año llega a menos del 50% cuando estamos en el mes de noviembre a punto de que se termine el año, porque la proforma de su presupuestaria en el papel lo aguanta todo. El tema es la ejecución presupuestaria. Entonces, creo que el gobierno nacional tiene que dar muestras de esos cambios. Le estoy hablando solamente en el ámbito de la proforma presupuestaria. En el tema de la salud, que se resuelva el problema de la crisis en la salud. Estimado Andrés, los hospitales no tienen recursos.
no hay médicos, no hay claro. medicinas, los guardias están retrasados 6 meses en los pagos, les dan solo 2 raciones alimenticias a quienes se hospitalizan y al personal de los hospitales públicos. Es una circunstancia sumamente compleja. ¿Cómo podemos estar contentos cuando 1.000 personas han muerto de producto, pacientes de diálisis, producto de la falta de atención? Esas son las muestras que el gobierno nacional debe dar, pero adicionalmente, en el tema de las bases militares, y cierro con esto, estimado Andrés, nos dijeron que las bases militares para combatir el narcotráfico, el crimen organizado, cuento, porque primero, Colombia tiene bases militares, 7, pero no han resuelto, pero además ya salió un último informe que la funcionaria de los Estados Unidos que llegó al Ecuador vino a buscar lugares para deportar a las personas en situación de irregularidad. ¿Eso es lo que quiere para el Ecuador? ¿El ciudadano norteamericano político Daniel Noboa? Es decir, se está atentando a nuestra soberanía, se está atentando a nuestra seguridad, se está atentando a los derechos y a la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y yo me ratifico. Presidente Noboa, ¿cambie de rumbo o de un paso al costado? Oiga, pero bueno, si se dan esas condiciones, su respuesta sería que sí, estaría dispuesta a conversar. Cuando él muestre cambios, por eso digo, si es que se da, que se vaya del gobierno, que demuestre cambios, que demuestre, que resuelva, que se sancione a los asesinos de los 3 compañeros de Imbabura, que se sancione a los asesinos militares de los niños de las Malvinas. Entonces, esas son las señales que tiene que dar. Y tal vez también, Sofía, en esa misma línea, no sé, procurar recuperar la credibilidad perdida, porque realmente en esta etapa de campaña se ha demostrado con insistencia la cantidad de veces que ha mentido el presidente. Es que no se puede decir otra cosa, que él menciona una teoría y al día siguiente en otro lugar dice lo contrario. Entonces, su credibilidad en cuanto a la palabra, lo que quiere hacer, realmente yo sí creo que queda lesionada con esta campaña. ¿Será otro elemento a considerar tal vez? O la comunicación en general, la comunicación del gobierno, digamos. Sí, es un tema importante en el análisis político y hay que contextualizar. Yo no sé qué tanto le importa a la gente que le mientan o lo que le importa es que le tomen como a tonta o lo que le importa es que le generen... Estoy pensando sí. En toda esta campaña. ¿Cuántas canciones que dicen, oiga, cuántas canciones que dicen, miénteme como siempre... Por favor, miénteme. Si no la gente quiero como que se justificar acostumbra. La mentira. Ah. Sí, pero entonces, ¿qué es lo que le molestó a la gente en esta campaña? Hay tantas cosas que analizar. Las contradicciones y mentiras pueden ser, ¿no es cierto? Seguramente a un sector. La generación de incertidumbre quizá es más fuerte. Quizá a la gente no le importa tanto que el presidente o que un ministro, digamos, haga el papelón de contradecirse, ¿no? Se vuelve meme, se vuelve chiste. Digo, puede ser. Quizá claro. Es más grave, por ejemplo, que te hablen airosamente, de pronto, desprevenidamente, de que tus aportes de tu dinero para la seguridad social van a ser capturados, ¿no es cierto?, y utilizados para el sistema de salud pública. Es decir, te van a incautar lo que tú has pagado durante tu vida. Esos no son fondos estatales. ¿Van a decidir qué hacer con ellos? Eso genera un nivel de incertidumbre a nivel familiar, a nivel barrial, comunitario, social, que yo creo que es mucho más grave que, como digo, que un político caiga en el ridículo o en la contradicción, me parece. Comprendo. O, por ejemplo, que un vocero, un periodista diga que debería eliminarse la gratuidad de la educación superior. Es decir, hay un nivel de insensibilidad o de falta de tomarse en serio los temas, ¿no? Porque si vamos a hablar entonces de la salud pública, de la seguridad social, planteamos un nuevo esquema. Digamos, ¿qué está fallando en la salud? ¿Cuáles serían las soluciones para ir a un mejor esquema de salud, ¿no? Que podemos estar de acuerdo o no, pero no generemos ese nivel de incertidumbre. Hablemos de la educación superior. ¿Cuánto cuesta un estudiante de la universidad pública versus un estudiante de la universidad privada? Evaluemos qué hay que hacer para que no haya un despilfarro de recursos y que la universidad pública compita, ¿sí?, con las buenas universidades privadas, porque hay privadas peores que la pública. Pero
hablemos de los temas responsablemente. De acuerdo. No importan los enfoques, no importan las líneas. Luego la gente juzgará, veremos qué pasa, pero no lanzar, y me parece que en la campaña se lanzaban cuestiones así que afectan a la persona común con una ligereza que generaba una incertidumbre muy grande. Entonces, yo diría, la mentira sí, la corrupción es otra cuestión, no responder, no dar la cara Mm, frente a ujú, casos ujú. escandalosos. Claro. Algunos voceros decían, el silencio del presidente es magistral, decían. Yo decía, parece que no ha sido tan magistral, ¿no? Claro, claro, Entonces, claro. eh, un poco asumir la responsabilidad de las cosas cuando hablamos de temas tan sensibles como dejar sin educación a miles de estudiantes, además de estudiantes que Bien. tendrán educación pública, pero luego salen y no tienen trabajo. Ujú, ujú. Universidades que, por más gratuitas que sean, caen en unas perversidades de corrupción, de pésima educación, no todas las carreras, pero entonces vamos a solucionar eso. Bien. Entonces me parece que la desidia, de alguna manera, esa falta de sensibilidad es peor que la mentira. El tiempo ha concluido. Quiero agradecerles a las dos por estas reflexiones sobre el momento que vivimos y la proyección en función de mejorar la situación, la calidad de vida del país. Por cierto, Natasha, celebro que esté Sofía aquí porque le cuento aquí entre nos que la habíamos invitado varias veces y no venía y no venía. Yo decía, ¿será que está resentida con nosotros? Pero no, ya después me di cuenta que era por actividades profesionales, así que enhorabuena que hemos logrado tenerla de nuevo aquí en el No, programa. no, gracias Andrés y gracias Natasha, igual un gusto compartir aquí el espacio. Sí, un gusto realmente compartir opiniones, puntos de vista y definitivamente creo que todos le apostamos a un Ecuador distinto, a un Ecuador con seguridad, a un Ecuador con soberanía, a un Ecuador democrático que se garantice la libertad de expresión, de opinión, de organización. Creo que Listo. eso debe unirnos ahora. Bien, muchísimas gracias. Nuevamente un gusto tenerle a las dos y que tengan una buena tarde. Gracias a Natasha Rojas y Sofía Cordero aquí en el programa. Un saludo. Gracias, chao, un saludo. Gracias, gracias a Chao. ustedes. Bien, amigas, amigos, 16 o 18 con 11. Tiempo de pausa, ya venimos. Bueno, 18 con 12, vemos ya en pantalla a nuestra siguiente invitada. Se trata de Catherine Herrera. Ella es consultora política en seguridad pública y del Estado. La hemos invitado porque nos interesa poner en perspectiva lo que significa la detención de este sujeto, alias Pipo, que es, según información oficial, uno de los líderes más peligrosos y más poderosos que ha tenido el grupo de los Lobos. Eh, Aquí en el Ecuador se menciona que habrían por lo menos 10.000 miembros de este grupo, los Lobos, lo cual habla de un nivel realmente muy importante, ¿no? Así es que gracias por estar aquí, Catherine. Bueno, no sé si tienes antecedentes que nos puedas aportar o aumentar en términos del rol que ha tenido este sujeto y luego hablaremos de lo que significa su detención. Bienvenida. Hola Andrés, muchísimas gracias por la invitación. Quisiera dar un grato saludo a toda la audiencia de tu programa. Bueno, a ver, alias Pipo, yo le marcaría como una amenaza directa para la seguridad pública del Estado ecuatoriano. Ya. No le veríamos tanto qué es lo que sucede. Los diferentes países y Ecuador no es la excepción, tienen amenazas en cuanto a acciones de delitos o configuraciones criminales, un ejemplo como el mismo narcotráfico, minería ilegal, etcétera. Ujú. Pero acá la amenaza en sí es
este actor criminal, Ujú. porque pudo configurar unos delitos propios del crimen organizado, ¿ya? Que no solo se queda en narcotráfico, también se queda en minería ilegal, también participó en actividades como tráfico de armas, etcétera, porque tuvo la capacidad de generar una interrelación entre actores nacionales y actores transnacionales. Mm, Comenzó con esa misma modalidad que había tenido Fito, pero que lo reforzó mucho más y lo hizo más desproporcional, es en cuanto a la cooptación por parte de entidades públicos y privados que participen dentro de las dinámicas criminales. Y ya no te hablo como suplir el rol estatal en ciertos territorios o en ciertas zonas, sino más bien que los actores legítimos o los actores estatales, por así mencionarlos, ujú. les sean funcionales para esta dinámica criminal. Entonces tenemos un Pipo que no solo era el líder de una estructura criminal, sino que también configuraba la dinámica criminal con otras estructuras criminales de menor alcance que un ejemplo de ellos, por ejemplo, qué pasa con los Tigrones, qué pasa con los Mafia 18, qué pasa con los Chone Killers, etcétera, Mm. que generaba una coordinación directa que tenía el mando justamente el centro de operaciones de exportación de la droga y que también era un actor criminal que se daba el lujo de comprar droga para él vender a un cliente y poderle exportar. Entonces no se casaba únicamente, por ejemplo, con cárteles o con un actor transnacional criminal específico, Ujú. sino era un gran CEO criminal en Caramba, donde tenía diferentes negocios, o sea, su claro. actuación era una economía criminal que traspasaba las fronteras y que aún estando fuera del país, pues podía configurar violencia, podría configurar poder, podía configurar capacidad armada y que también podía configurar una nueva, valga la redundancia, una nueva configuración criminal. Ahora, ¿cómo se llega a ese nivel de liderazgo, Catherine? Es decir, ¿cómo una persona va ascendiendo de categoría? Me imagino él empezó, pues, haciendo sus cosas, sus cachuelos, como se dice normalmente, pero ¿cómo logra semejante nivel de poder? Tal vez tendría mucha facilidad para apretar el gatillo, habrá matado quién sabe cuántas personas. Me refiero a si fue por miedo, porque era hábil en eso, o porque tenía contactos. ¿Cuál puede ser la explicación de ese ascenso? Más que ser la parte operativa, que es por la cual inicia, ¿no? Cualquier actor delictivo, recuerda lo que pasó con un Pablo Escobar, recuerda lo que pasó, cómo empezó a nivel nacional, por ejemplo, un Fito, etcétera. Es que él comenzó a cambiar la parte operacional o de brazo armado para hacer ahora la parte estratégica criminal, que le dio incluso una empoderación mucho más fuerte a esta nueva fracción conocido como los Lobos para poder operar. Mm, Entonces, él, alias Pipo, tiene una característica especial, es que sabía cuáles son esos centros de gravedad que podría ser una oportunidad para ellos, es decir, cuáles eran las vulneraciones del Estado. Sabía que era el tema de control, que era el tema de justicia, que era el tema de investigación, que había un tema muy central en cuanto a cómo pueden ellos operar en poblaciones en donde no hay una presencia eficiente por parte del Estado, y él pudo abordar todo eso. Entonces, mientras vemos como los choneros, como los tigrones, por así mencionar, tienen unas alianzas comprendo. tal vez más directas con un actor transnacional específico, tienes un actor como Pipo que no se casa, sino más bien que le vuelve funcional a su dinámica, ¿no? Y eso le Ujú. permitió dar un cambio. O sea, recuerda que Alex Pipo, pues justamente fue como le dio esa oportunidad a uno de los integrantes, ex integrantes de los Choneros, que le permitió fragmentar, tener una mayor capacidad, no solo quedarse en una estructura criminal, sino que les llevó a tener una capacidad de ser estándar y llegar a distintos puntos del país, o sea, Ujú, ujú. hacer una presencia territorial nacional. Luego pasó a un tema de no quedarse únicamente con temas de narcotráfico, sino que evolucionaron a temas de microtráfico y no perdió algo valioso, que yo creo que eso es lo que le da el poder que Ujú, tiene ujú, ahora, ¿no? ujú. Justamente, que sigue y continúa siendo
y dando disposiciones para ejercer economías criminales informales comunitarias, es decir, secuestros, vacunas, extorsiones, que eso les Ujú. daba mucho más la apertura, ese dinero ilícito que sale de estos delitos, que dan específicamente para los militantes, es decir, para estos actores, integrantes criminales que están operando en zonas específicas, Puerto Bolívar, Nueva Prosperina, en Durán, etcétera, pero la gran rentabilidad era manejada por él. Y no Ya. había esa disputa o esa pelea. Ok, pero te preguntaba también por el tema de la violencia, porque el gobierno nacional le atribuye la responsabilidad de al menos 400 muertos entre masacres carcelarias, guerra con otras bandas, crímenes políticos y coches bombas. Es decir, el nivel de violencia también le da prestigio dentro del mundo del crimen organizado. Le da legitimidad. Ok, Y es un mensaje que, a ver, recuerda lo que es los choneros. Los choneros más bien no les interesa tener un conflicto, un espacio muy abierto con otros actores criminales. Los lobos salen de otra estructura criminal, por lo cual la forma para llegar a conquistar nuevos territorios o incluso dentro de ese mismo territorio, debe existir una disputa criminal en sí. Y claro, en zonas donde no había altos índices de muertes violentas, características terroristas, etcétera, la implementación de uso de explosivos, entre otros, pues tiene que hacer uso del monopolio ilegítimo de la fuerza. Por una claro. parte, para mandar un mensaje al Mensaje. Estado de que tiene las mismas capacidades, logística, equipo, Claro. militancia que la fuerza pública, y por otra parte, mandar un mensaje hacia la ciudadanía y otros actores de la sociedad de cuál es la estructura criminal que está manejando ese territorio y cuáles serían las implicaciones si es que eh, hay una contra sobre esta gobernanza criminal que ejerce los lobos. Ujú. Ahora, este sujeto fue detenido en una operación binacional en España. Quería saber también cómo funciona eso. Es decir, el gobierno ecuatoriano le dice, sabemos, tenemos indicios de que fulano se encuentra en su territorio, nos colabora y ahí empieza el trabajo, o esto viene ya de antes, o tiene interés el propio gobierno, en este caso de España, y nos comunica a nosotros y en fin, ¿cómo se trabaja ese aspecto binacional? A ver, ¿qué pasa con alias Pipo? Él tiene el mercado asegurado en Europa. Ya. Es decir, él es el que maneja justamente la exportación de nuestros puertos ecuatorianos y que llegue la droga hacia diferentes países de Europa. Entonces ya era una intención también por parte de diferentes países europeos, especialmente de la policía europea, que es como la Unión Europea Policial, así se me acaba, Europol, Ya. específicamente, que ya lo tenían identificado. Y Mm. claro, desde territorio ecuatoriano se da la alerta, se identifica, etcétera, se lo pone como un Un actor objeto. de máxima importancia y alerta. Claro, un objetivo. Aparte, ya teniendo la información también y todo lo que implica diferentes países europeos, y se procede al intercambio de información. Aquí, ¿qué fue clave, Andrés? Es justamente la Mm. inteligencia criminal que logra identificar cuál ha sido la ruta, los movimientos que ha tenido este actor delictivo, cómo ha estado trabajando y manejando desde otros países, pues, las dinámicas de violencia, pero también economías criminales en territorio ecuatoriano. Y luego viene un proceso de investigación. Entonces, cuando hablamos de capturas como alias Pipo, significa que es mucho más rentable para un Estado trabajos de inteligencia, trabajos de investigación, que sí te puede tomar varios meses, pero te garantiza que exista la certeza de la pena y una correcta judicialización. Ujú. En este marco, o sea, no estamos hablando de una actuación efímera, puntual, inmediata, sino más bien de un trabajo coordinado, especializado, focalizado por Ujú. distintas entidades, en donde ahora ya le corresponde, ya deja de ser del ámbito de investigación, deja de ser del ámbito de inteligencia y pasa a ser más bien del ámbito de justicia. Ahora, este sujeto, Pipo, tiene además del poder, digamos, logístico, de liderazgo, características muy avesadas, ¿no? Me refiero al tema del cambio de su fisonomía, del rostro. Hace un momento lo vamos a volver a poner, ahí estamos en la parte de arriba, su rostro normal, en medio se ve el hinchazón de, me imagino, la cirugía, no lo sé, o si serán golpes, bueno, lo que fuese, pero abajo vemos el cambio, realmente es impresionante cómo se logra cambiar su fisonomía, porque nadie creería que es la misma persona, Catherine.
Totalmente. Por eso, Impresionante. el identificar esas operaciones que se realizó, identificar que se trata justamente de eso, habla del uso de una investigación impecable, del uso de una inteligencia táctica, operacional, pero también de una inteligencia criminal, ¿no? Claro. En donde va desde temas el tema de huellas dactilares, Mm. el tema de la persecución del dinero, el flujo del dinero, las alianzas que tengan con otros actores, fuentes humanas que te proveen información, etcétera. Y es algo que con lo que inició en esta entrevista. Alias Pipo no es únicamente el líder de una estructura criminal que maneja un delito y una amenaza fuerte que afecta a los estados, como narcotráfico, minería ilegal, sino alias Pipo es la amenaza. O sea, Mm. es justamente el actor que te genera delitos de seguridad pública, que te genera delitos de seguridad de Estado, que te capta al Estado, que te genera un impacto de violencia y miedo hacia la sociedad, que quiere cambiar esa dinámica de economía criminal en donde tiene el miedo, el uso ilegítimo a través de la violencia, ¿no? La implementación de la violencia para tener una legitimidad y estabilidad, en donde ¿cómo mencionarte? Son características propias de un actor criminal que no se queda únicamente en ser representante de una estructura criminal, sino pasa a ser la amenaza en sí y que éste puede configurar el mapa criminal cuando quiera y cuando lo desee, ¿no? Entonces, por eso hablamos de que tal vez había uno más conocido como alias Fito, pero él era realmente, alias Pipo, era el poder criminal que estaba manejando. Ahora el desafío va a ser que cómo la captura de alias Pipo sí signifique una ruptura para que no se siga operando esas alianzas con actores nacionales, actores transnacionales, para que decaigan los niveles de violencia, para que justamente nuevamente se fortalezca la capacidad institucional y claro, eso va a depender de la información que te entregue. Porque Interesante, sí, ujú, esta reflexión, porque claro, normalmente cuando se decía eh, Fito o se revisaba la hoja de vida de estos personajes, no salía tanto Pipo, digamos, ¿no? Mucho más mediático fue el caso de Fito, pero en definitiva Pipo veo que tiene mayor poder, ¿no? Mayor fuerza. Ahora bien, lo que sucede, quiero ver si tú nos confirmas esta versión, cuando se detiene o se captura efectivamente a un líder, ¿qué pasa con sus seguidores? ¿Se buscan líderes que los reemplacen de manera que esa célula empieza a crecer o no? a ver, con los lobos pasa algo interesante y es que, a diferencia de otras estructuras criminales en donde tienen un perfil jerarquizado en pirámide, por así Ujú, ujú. mencionarlo, acá los Es más lobos se vertical. están manejando como una empresa criminal transnacional. ¿Qué te quiero decir con esto? Que sí, que hay una cabeza, que en este caso era alias Pipo, Ujú. pero tenían autonomía para ejercer gobernanza criminal, sea paralela o coercitiva, para ejercer distintas economías criminales. Es decir, que en Sucumbíos era más factible realizar minería ilegal y en los Oros me es más factible realizar temas de narcotráfico, ya queda en decisión de los distintos jefes. Es decir, hay una segunda línea al mando con distintos jefes que están a cargo del territorio donde tiene un nivel de injerencia o actuación los lobos. Entonces, sí va a haber un reemplazo, pero más bien ese reemplazo va a estar, creía yo que va a estar en decisión de ese actor mucho más grande, internacional, quien maneja Mm. realmente el crimen organizado transnacional. Y claro, a nivel interno va a haber una disputa de quién va a Mm. poder operar y dar esos servicios que inmediatamente lo manejaban alias Pipo, ¿no? Y ya te digo, o sea, él era un actor, una amenaza en sí que amplificaba un riesgo fundamental e interesante para el Estado, que mm, creería yo que sería difícil que tengan las mismas características que tiene alias Pipo, pero sí que va a tener la misma dinámica o conducción operacional criminal que se ha manejado en los Lobos.
Es decir, que de cara al futuro, no sé si inmediato, un poquito más lejos, pero va a haber enfrentamientos en las cárceles, porque finalmente ahí se disputa el territorio o se disputa el liderazgo. Estos Sauvox, entiendo que también es un grupo disidente de los Lobos y que van a protagonizar probablemente esos enfrentamientos para posicionar la fuerza de cada uno de estos grupos. Exactamente. Y una cosa particular es que los lobos lo que les da también esa legitimidad o esa estabilidad. Cuando hablo de estabilidad es la permanencia para poder realizar distintas dinámicas criminales. Es justamente en esta disputa territorial, o sea, qué es lo que le Mm, ofrece cada uno de los territorios, ¿no? Y claro, tú tienes un ejemplo en El Oro, en Machala específicamente, en donde como hay dos fracciones de los lobos que pertenecen a una sola, pero son dos fracciones, los lobos espejo, los lobos Southbox, que se disputan por ese control territorial y esa misma dinámica va a ser un efecto espejo que se va a mm. trasladar en otras zonas, principalmente en la Amazonía. Quizás sí puede haber una disputa a nivel de liderazgo para tener ese contacto directo con este actor criminal transnacional, pero en los lobos sí está fijo de cuáles son los actores criminales que representan esta estructura criminal, los lobos, para operar en cada zona. O sea, podría haber cierto enfrentamiento al momento de querer ocupar una nueva zona, de querer ocupar una nueva economía criminal y de querer tener este enlace con estos actores criminales, pero más bien en zonas donde ya está definido, no es tanto el riesgo, no es tanto el riesgo. Lo que sí puede darse es, por ejemplo, que otras estructuras criminales, como los mismos tegrones, que los mismos choneros, justamente quieran disputar ese territorio que ha sido ocupado por los lobos, pensando que justamente con la captura de alias Pipo, quitan un integrante fuerte y esa capacidad de operatividad en territorio nacional. Algo que ha anunciado, y con esto vamos cerrando la conversación, Catherine, el gobierno ha anunciado que uno de los objetivos ahora es atacar a las estructuras económicas de estos grupos, porque sin duda ese es un golpe fuerte, ¿no? Ellos se movilizan justamente con el lavado de dinero. ¿Dónde están estas estructuras? ¿Cómo se las puede identificar? Bueno, a ver, tú tienes dentro del crimen organizado, tú Ujú. tienes dos formas de tener estos nodos criminales, es decir, donde se realiza la economía criminal, ¿ya? El tema, por ejemplo, en temas de minería ilegal, al momento Ok, de procesar el oro, ¿ya? En temas de narcotráfico, al momento de exportar, contaminar, etcétera. ok. Pero cuando tú ves el tema de utilidades o rentabilidad, es decir, identificar o impactar, justamente impactar las capacidades logísticas, pues está el momento que ellos hacen un lavado o el blanqueo del dinero ilícito. Mm, Y para eso, pues tienen que actuar, no es tanto en enfocarse en el actor delictivo de esa estructura criminal, sino más bien en los aliados, es decir, quién le ayuda a lavar ese dinero ilícito, quién le provee de maquinaria para realizar esta minería la ilegal, minería, claro. quién le ayuda Mm, justamente con el traslado de los diferentes residuos minerales, etcétera, quién les da estas empresas fantasmas o fachadas para que ellos puedan operar y blanquear ese dinero en sí. Si uno se ataca justamente estas comunicaciones, estas alianzas, tú estás atacando en sí lo que es las economías mm. criminales o la economía en sí delictiva de estas estructuras criminales. Y claro, ahí ya pasa una diferenciación. ¿Por qué? Porque en nodos económicos, como los que te expliqué de crimen organizado, sí puede actuar Fuerzas Armadas, pero en cuanto a alianzas, en cuanto a quién es el sector privado que le está ayudando, cuál es la institución estatal que le está prestando recursos, cuáles son las empresas fachadas que están funcionando, etcétera, es un trabajo de seguridad interinstitucional, es decir, trabaja muchísimo el tema de inteligencia financiera, trabaja muchísimo el tema de inteligencia estratégica, trabaja lo que es justamente una investigación y persecución del dinero ilícito, la coordinación que tú tengas con otros países para identificar estas nuevas compras, estas nuevas empresas fantasmas, etcétera. Y claro, también viene el trabajo fuerte que lleve fiscalía. ¿Por qué? Porque son ellos los que llevan la conducción de la investigación. Muy bien, muy interesante. El tiempo ha concluido. Agradecerle a Catherine Herrera, consultora política en seguridad pública y de Estado, haciendo un desglose o una proyección de lo que significa la detención de Pipo para la lucha de este de que vivimos en el Ecuador, esta guerra interna contra el crimen organizado. Siempre gracias, Catherine. Que tengas una buena noche.
El gusto es mío. Muchísimas gracias, Andrés. Un abrazo. Igualmente. 17:36 minutos, continuamos, amigas, amigos, con nuestra agenda informativa. Anunciábamos que ahora nos interesa tener un panel para analizar lo que hemos tratado ya en este programa y que creo que es importante escuchar otras voces para que no se piense que es un tema puntual o un tema aislado en fin, me explico, que no, que estamos como país enfrentando una situación muy importante en términos de enfermedades raras y catastróficas o degenerativas en el caso de que vamos a hablar el día de hoy. Y es básicamente la distrofia muscular. Hemos invitado para hablar sobre el particular a Edwin Gavilanes, él es el presidente de la Fundación para la Vida Ariel Chicho Gavilanes, y a Carlos Chacha, él es paciente con distrofia muscular, con un nombre Duchenne, no sé si así se pronuncia, ya conversaremos de qué se trata, para conocer su caso y sobre todo tener un diagnóstico de lo que está sucediendo. Por eso, Edwin, quisiera empezar con usted para que nos cuente o nos presente una suerte de radiografía en términos de cuánto impacta este tipo de enfermedades en el país y cuál es la situación de los pacientes. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Andrés. Así es, le saluda Edwin Gavilanes, presidente ejecutivo de la Fundación para la Vida. Ariel Chicho Gavilanes, distrofia muscular de Duchenne y enfermedades raras de Ecuador. De la misma manera, director general de la Organización Latinoamericana para Personas con Discapacidad y Enfermedades Huérfanas. Sí, la distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad rara, catastrófica, degenerativa, progresiva, el cual lo raro de la enfermedad es que solamente da a pacientes varones. Aquí en el país, la Fundación Ariel Chicho Gavilanes acoge aproximadamente 22 pacientes con esta patología, ¿sí? Con distrofia muscular de Duchenne con mutación sin sentido, el cual lamentablemente esta enfermedad sí da a pacientes varones, como lo habíamos mencionado, se diagnostica a partir aproximadamente de los 3 4 años de edad, ¿sí? Por la falta de movilidad muscular. A Comprendo. esta edad, los síntomas para detectar, ¿no? Los síntomas de alarma para la distrofia muscular de Duchenne es que los pacientes no caminan de una forma normal, ellos caminan en forma de patito, ¿sí? Comprendo. Ellos no corren, ellos marchan como Jefferson Pérez. Las caídas de ellos son frecuentes, ¿sí? Y es lamentable, muy lamentable esta enfermedad, pero hay referentes aquí en nuestro país, en nuestro querido Ecuador, que han superado el tiempo límite de vida, que es hasta los 15, 16 años de edad que el paciente fallece. Pero en este caso nos acompaña, ¿no? Y con mucha alegría veo a Carlos Andrés de Chacha, que tiene 26 años de edad. Ya. Lamentablemente, yo también soy padre Duchenne. Sí, Ujú. tengo un hijo de 14 años de edad que padece esta grave enfermedad y están pasando una situación muy grave Ahora, en el Instituto ¿hay Ecuatoriano. alguna información de qué es lo que desencadena? ¿Esto es hereditario o es parte de esa característica rara? ¿Qué hace que finalmente se produzca esta condición? Como su palabra mismo lo dice, no es rara o huérfana, poco frecuente. Lamentablemente, cuando Ariel fue diagnosticado con esta enfermedad, que nos dijeron a nosotros como padres, estimado Andrés, sí, se sacaron, es como sacarse la lotería. Sí, no se tiene una Ok. estadística aquí en el país de cuántos pacientes tienen esta enfermedad, pero es la enfermedad genética. La portadora de la misma es la mamita. Ah, caramba, bueno. Carlos, hablemos entonces, cuéntanos tu experiencia. ¿Qué es lo que tú recuerdas desde infancia? Es decir, ¿cuándo notaste que eras distinto a propósito de la movilidad? ¿Y qué fue lo que te explicaron tus padres o los médicos qué es lo que tenías? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué tal, Andrés? Un saludo a los televidentes, un honor para mí estar acá presente, igual al señor Gavilanes, el saludo correspondiente. Y bueno, sí, la enfermedad pues fue diagnosticada alrededor de los 7 años y pues mis padres fueron los que obviamente recibieron la noticia que en aquel entonces fue bastante dura de procesar, ¿no? Claro. Entonces, por ahí los que más sintieron ese golpe fueron mis padres, porque al inicio decirles que un hijo pues tiene una esperanza de vida corta
es bastante complejo. En mi caso, pues lo empecé a sentir ya cuando estuve en la escuela, por ejemplo, salían mis compañeros del recreo, habían actividades que hacer, jugar fútbol, cosas de Claro, niños, ¿no? En una escuela, y es algo que me quedaba relegado, lógicamente, porque mi cuerpo no me daba las capacidades como para estar a la par de mis claro. compañeros, que era con los que me tenía que comparar en aquel entonces para saber qué es lo que estaba pasando. Entonces, bueno, un maestro fue el que se dio cuenta y desde ahí pues fuimos a médicos. Y en Eh, este proceso, ¿has tenido algún momento crítico, alguna caída, algo que haya, o básicamente, y con el tiempo, ¿tú qué es lo que sientes? ¿Que tu cuerpo o tus músculos se ponen más rígidos? bueno, en realidad la explicación sería ya desde mi cuerpo. Los músculos como que se ponen más pesados, digamos de alguna Ya. manera, ¿no? Porque ya no hay cómo levantar mucho las extremidades. Los brazos empieza afectando desde la parte de los extremidades inferiores y luego va subiendo de acuerdo a cómo avanza la edad, porque como sabemos es una enfermedad progresiva. Y bueno, al momento de esta transición, porque al principio sí podemos caminar, de esta transición entre la caminata y la silla de ruedas que ahora la uso, por ahí era un poco complejo porque, claro, dejarme en lugares, por ejemplo, escuela, y así era complicado para mis padres porque Ujú. a veces sufría de caídas y pues no podían estar las 24 horas del día cerca de mí. Entonces, por ahí creo que lo más crítico en esa etapa de la niñez es como que abrirle las puertas a la persona con esta condición para que se enfrente al mundo y por ahí Claro. estos accidentes pueden, yo creo, ser una de las cosas más difíciles de llevarlas, porque claro, una recuperación con esas condiciones pues es bastante compleja. Ok, ya continuamos con tu caso como testimonio. Edwin, ahora me gustaría entender cuál es el tratamiento de las personas que tienen esta enfermedad. Esto es medicamentos, inyecciones, ejercicios, no sé exactamente en qué consiste el tratamiento y si se lo está dando, de qué manera en nuestro país. En este caso, Andrés, el tratamiento que utilizan los 22 pacientes con distrofia muscular de Duchenne con mutación sin sentido se llama Translarna, sí, se llama Translarna, el cual pacientes pediátricos también lo toman, a igual que Carlitos Andrés, sí, pero lamentablemente hace más de un año atrás, el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, su gerente Maribel López y su director médico Henry Gaibor están en incumplimiento de orden legítima de autoridad competente, o sea, en delito de desacato, ya que el medicamento Translarna es judicializado. La justicia ecuatoriana ya dictaminó a favor de todos los pacientes, de los 22 pacientes, en este caso el 49% de los 22, o sea, 10 pacientes, sí, son atendidos en el Carlos Andrade Marín. Hace un año atrás han suspendido sin motivo alguno el tratamiento a todos los 10 pacientes de la HCAN. Es lamentable Pero ¿qué que explicación sea la dan, única Edwin? administración. ¿Qué explicación dan? ¿Por qué lo han hecho? Nos topamos con la ingrata noticia, estimado Andrés, que estaban solicitando a la ARSA, sí, que se apruebe un medicamento indio, sí, supuesto medicamento indio, ya que lamentablemente, digo supuesto, se comunica con nosotros el doctor Daniel Sánchez, que es director general de la ARSA, y nos manifiesta que ese medicamento que quisieron ingresar al HCAM no es apto para el consumo humano. Caramba. Imagínate, por favor. ¿Sí? Y lo que nos manifestó Daniel Sánchez es que el único tratamiento para pacientes Duchenne es el Translarna, el cual con fecha 16 de diciembre del 2024 pasaron un comunicado al Hospital Carlos Andrade Marín, que es el único tratamiento. Y Sí, lamentablemente no lo han es, hecho. es una inyección, son pastillas, ¿qué es? El tratamiento Translarna son sobres que se diluyen en agua, Ya. ¿sí? Y los pacientes, según su peso y la dosis que envíe directamente su neurólogo o neuropediatra, Ujú. en este caso deben tomar. Hay ¿Y, pacientes que toman 2 o 3 veces al día, dependiendo su peso. y cuál es el Pero en este efecto retrasa, ¿sí? Retrasa lo que es la pérdida de la de la movilidad movilidad? de los pacientes. En este caso, ¿qué hacemos nosotros como padres, Andrés? ¿Sí? Todo nuestro cuerpo se compone de músculo, ¿correcto?
¿Y qué hacemos nosotros con este medicamento? Que los pacientes lleguen, ¿sí? Lo que es al músculo mayor, esta enfermedad que es corazón y pulmones. Como podemos ver, Carlitos Andrés en este momento, sí, es un paciente que no utiliza oxígeno, Mm, ¿correcto? O sea, está, como tú lo ves, hablando súper bien. normalmente y se le ve que está muy bien, pero hay actividades que realizaba antes, sí, del año que se suspendió y ahora lamentablemente no lo puede realizar. Comprendo. Carlos, por favor, entonces cuéntanos esa experiencia. Es decir, ¿cómo ha sido? ¿A través del tiempo has recibido la medicina o en este momento ya no? ¿Hace qué tiempo? ¿Cómo has sentido tú si es que ha tenido esa falta del tratamiento? Bueno, como bien dice el señor Gavilanes, pues sí, es un año ya que no recibo el medicamento y claramente uno como paciente nota el deterioro en la salud y bueno, sobre todo físicamente, pero también psicológicamente ha sido muy difícil sobrellevar este tiempo sabiendo de que la única esperanza que tiene uno para el futuro pues no se le están dando. Y sí, bueno, he notado ciertos cambios físicos en mí, hay muchas cosas de aseo personal que lo hacía yo solo. Y pues al día de hoy ya no puedo hacerlo, incluso es hasta peligroso temas de las cosas que hago todos los días, porque Ujú. claro, puedo sufrir caídas, he perdido un poco el equilibrio y la fuerza muscular en los brazos ha bajado bastante. Y sí, es algo preocupante porque hasta antes de que me quiten el medicamento, pues yo hacía mis actividades normales, incluso trabajaba algo que me daba algo de independencia más allá de lo físico, porque claro, cuando uno tiene un poco de dinero para uno mismo puede ayudarse de alguna manera, porque también es una enfermedad que necesita cubrir algunos gastos. Entonces, en ese sentido, sí ha bajado mi ritmo o mi Comprendo. fuerza, porque ahora incluso es hasta complicado trabajar algo que cualquier ser humano debería tener derecho a hacerlo, ¿no? Ahora, una inquietud fruto de la ignorancia que tengo de esta enfermedad. Si tienes dificultades o si has perdido fuerza, no es posible hacer una rehabilitación de pronto con movimientos con algo de peso. Ya, los dos dicen enseguida que no. A ver, explícanos por favor por qué. Y bueno, no, la enfermedad, como digo, es progresiva y no hay un tratamiento para revertir. La terapia física se hace únicamente para que no se pierda, como quien dice, la elasticidad de los músculos, ¿sí? Ah, Para que no se comprendo. atrofien los músculos, pero una recuperación es imposible. Y en este año que ha mermado mi capacidad muscular, pues es prácticamente imposible recuperar. Comprendo. Y ¿tú estudias en este momento o cuál ha sido tu trayectoria en ese sentido? Bueno, en cuanto a estudios, pues sí, terminé la universidad, por suerte mis padres siempre me apoyaron y pues hicieron que las puertas estén abiertas y nunca le tuvimos miedo ¿Qué a dar ese estudiaste? paso extra que con eso. Soy diseñador gráfico y hoy en día pues gracias a eso me dedico al diseño de joyería bueno, una empresa norteamericana y de eso es lo que vivo y me mantengo activo y creo que es una de las partes más importantes de mi vida y por eso lo mencionaba anteriormente. Si es que no puedo hacerlo, pues prácticamente estaría quedándome sin mi medio de vida, diría yo. Es increíble, ¿no? Fíjense ustedes la capacidad que se puede desarrollar intelectualmente, efectivamente está intacta, trabajando para una empresa en Estados Unidos, diseñando joyas, realmente de un nivel muy alto, sin duda, esa actividad. Ahora, y bueno, ¿cómo se explica el caso, Edwin, el caso de Carlos en términos de el tiempo? Si la referencia es que entre 16 y 17 años puede haber un desenlace, ¿qué explicación hay para que él haya sobrevivido mucho más tiempo? Sí, es sorprendente. Carlitos es un referente no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, el cual muchos de los pacientes, y en este caso de nosotros como padres, sí anhelamos que nuestros hijos Claro, lleguen, sí, hasta esa edad que claro. tiene Carlitos. Y mira, de la manera que se desempeña un gran profesional ecuatoriano. Esto nos da a ver que el medicamento Translarna es eficaz, seguro y de calidad. Lo que dice la sentencia 679 de la Corte Constitucional, sí, que debe tener un medicamento para que sea administrado a un paciente y mucho más, sí, si tiene una discapacidad física, ¿correcto? En este caso, el medicamento ha sido eficaz en la vida de Carlos Andrés, sí, y se ha extendido
el tiempo de vida para, en este caso, el paciente y sobre todo ser un referente. Y ahí es ¿Cuál, cuando nos preguntamos por qué. ¿Y cuál es el costo del tratamiento, del medicamento? Nosotros, como en este caso, como padres, nos entrega el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social mensualmente, ya que nosotros no lo adquirimos, ¿correcto? Esto, como el medicamento es judicializado, nos entregan. Los que en este caso hacen la compra del tratamiento es el Instituto Ecuatoriano de Ah, ok. Seguridad Social. El tratamiento no se lo elabora aquí en el país, el tratamiento es importado, ¿sí? Y en este caso se lo hace la entrega a cada uno de los pacientes mensualmente. ¿Y cómo se discrimina? Bueno, me imagino según su condición se le da más o menos el medicamento de lo que requiere, ¿no? En este caso por el peso, Ah, por el no peso. por la habilidad del paciente, no se le discrimina directamente por la capacidad, sino por el peso del paciente. Se entrega el medicamento por cada uno. Por ejemplo, Carlitos Andrés tiene su peso, un ejemplo, 65 kilos, Ujú. Ariel tiene 55 y dependiendo de los pacientes, hay niños, ¿no? Más pequeñitos que pesan menos y según el peso establecido se entrega el medicamento mediante el médico neurólogo pediatra o neurólogo de cada uno de los pacientes. Carlos, ¿qué ilusiones tienes tú para tu vida? Si piensas de aquí al futuro, ¿qué expectativa tienes? ¿Te sientes optimista? ¿Te sientes pesimista? ¿Qué piensas acerca del tiempo que se viene más adelante? Bueno, a lo largo del tiempo, pues creo que he sido una persona bastante resiliente y siempre he buscado la forma de salir adelante, pero como decía, estos últimos meses ha sido bastante difícil porque uno, claro, se traza futuros, obviamente a corto plazo, porque con la enfermedad justamente no hay como ver hacia mucho más allá, pero claro, con el medicamento me he dado cuenta de que sí se puede soñar más. Ujú. Entonces, sí, para mí, como digo, seguir trabajando, seguir generando mis propios ingresos, para mí es bastante, porque ya de por sí es bastante pesado, por decirlo así, para las personas que rodean al paciente, hacer algunas actividades, ayudarlo en cosas personales. Entonces, un poco tener esa autonomía en cuanto a la economía, pues también me ha ayudado a mantenerme activo y sentir de que puedo aportar a la sociedad y también puede generar frutos lo que hago. Pero bueno, ahora que no tengo el medicamento, sí se pone uno a pensar en cosas un poco más trágicas que no sabe si es que logrará cumplir todos sus objetivos y por ahí sí hay algunos bajones, pero bueno, como Claro, digo, he claro. tratado de mantenerme resiliente, pero a Normal, veces es normal. imposible sabiendo. ¿Y, Ujú. y te has enamorado, Carlos? Sí, sí, yo creo que algunas veces por ahí ha sido un Algunas poco veces, complicado. caramba. Ujú. Bueno, está Sí, sí, bien, me bueno. parece genial. Entonces, porque evidentemente era un chico de, imagínate, 26 años. Los ojos están para ver, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, por ahí un poco complicado por la sociedad, pero sí, obviamente, más allá de la enfermedad, uno es una persona que intelectualmente pues estoy bien, como cualquier otra persona, Obvio. tengo mis aspiraciones también, temas sentimentales, todo pasa por la mente. Entonces, sí, sí, ha pasado algunas veces, aunque claro, como digo, es siempre un poco difícil enfrentarse, pero como digo, por ahí está lo interesante de nuestra vivencia, porque siempre tenemos que buscar la forma de ver hacia un lado y evadir los obstáculos. Pero claro, cuando a veces hay gente o entidades que ponen esa piedra en el camino, como que sí se vuelve más Claro, complicado de claro. lo que ya es cada día. Edwin, esta pregunta no es para el presidente de la fundación, sino para el padre. Eh, ¿Cómo ve también la misma pregunta para su hijo dentro de los próximos años? Nosotros como padres nos ponemos una meta, ¿sí? Una meta que es a corto y largo plazo. En este caso, nosotros siempre nos viene a la mente, como dice Carlitos, ¿no? ¿Qué puede llegar a pasar si es que no toman el medicamento? Mira la sorpresa que tiene en este caso Ariel en este momento. Te hablo como padre y la alegría que nos dan a nosotros Claro. en la parte educativa, ¿sí? Fue electo para ser candidato al consejo estudiantil, en este caso, de su colegio, Qué bien. ¿correcto? Entonces, es una alegría. Nosotros, yo ya no vivo, Andrés,
año a año, mes a mes, día a día, minuto a minuto. Yo vivo segundo a segundo como cada padre y Claro. cada paciente con distrofia muscular de Duchenne. Yo quiero, te soy sincero, y eso yo he hablado con Carlitos Andrés, yo quiero que mi hijo llegue a la edad de Carlos Andrés y lo supere Claro. como lo está realizando en este momento, que sea un gran profesional como es Carlitos Andrés. Pero eso va a mano de quién, del padre y de la madre. Sí, como decía el paciente en este caso, que necesitan nuestro apoyo y siempre, ¿qué queremos nosotros como padres, Andrés? Sí, lo mejor para nuestros hijos. Tengan la discapacidad que tengan, siempre que cuenten con nosotros y verlos, esos grandes profesionales y sobre todo seres humanos que se pueden llegar a ser. Oye, Carlos, ¿y cómo ves a tus padres? Porque a veces puede ser que incluso los padres se angustien un poco más que que la propia persona, el propio paciente, ¿no? Esto lo he visto en chicos con cáncer que son fuertes y más bien los padres andan ahí un poco que se les arruga el corazón, aunque incluso también con el tiempo pues ya manejan las emociones. Pero ¿cómo los ves a ellos frente a tu realidad? Y bueno, como bien se menciona ahí, uno aprende a manejar un poco las emociones, canalizarlas de alguna manera, pero sí, sí afecta, sobre todo ya desde el diagnóstico de la enfermedad es, como digo, complejo para un padre saber que un hijo quizás se puede ir pronto, pero por ahí lo hemos estado manejando de buena forma. Ya después de lo del medicamento, pues sí, nos hemos puesto a pensar un poco y como dice el señor Gavilanes, tratamos como de vivir segundo a segundo y que cosas, por ejemplo, de levantarse todos los días con la misma capacidad física son una batalla que la ganamos y eso nos alegra, pero cuando Claro, empiezan ya estas limitaciones, cuando empiezan a pasar las cosas ya malas, claro, uno empieza a pensarlo y sí, hay un poco la parte psicológica normal. se rompe, pero en ese sentido hemos tratado, como digo, como familia de ser resilientes y salir adelante y por ahí lo vamos logrando poco a poco. Siempre hay estos momentos de decaídas, pero lo hacemos de la mejor manera y lo tratamos de hacer. ¿Y eres hijo único? No, tengo un hermano que también ¿Mayor o menor? vive en nuestra casa. Es menor, menor a mí. Menor. Él no tiene la enfermedad. Ventajosamente no, Ya. no se heredó la enfermedad. Bueno, enhorabuena, ¿no? Sin duda. Ujú, sí, Este, sí, sí. ahora, Edwin, en cuanto a los problemas, bueno, ya has descrito algunos, ¿no? Pero lo cierto es que los diagnósticos, leía en la información que me enviaron, los diagnósticos llegan tarde y los tratamientos son escasos e interrumpidos. Eso no hay cómo garantizar, es decir, no hay cómo reclamar de forma que finalmente se lleven a cabo como debe ser. En este caso, Andrés, nosotros aquí en la ciudad de Quito hemos realizado varios plantones junto a la comunidad Duchén Ecuador, tanto en la Presidencia de la República, en el edificio Zarzuela del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ujú. solicitando, sí, que nuestros hijos no sean discriminados, sí, y sobre todo las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y en este caso específicamente del HCAN, sí, sean personas más que todo humanas. El medicamento, en este caso Translarna, la justicia ya ha dictaminado, Mm. ¿correcto? Esto ya tiene conocimiento la Fiscalía, tiene conocimiento la Contraloría General del Estado, la Presidencia de la República, el IES, sí, y no se diga el HK, estimado Andrés. O sea, nosotros como padres no hemos parado por ver a nuestros hijos con vida, por ver a nuestros hijos con sus capacidades que aún todavía lo tienen. Lamentablemente, bajo esta administración, como lo había manifestado, es la única administración que no ha entregado el medicamento Translarna. Hace 10 años atrás, sí, más de 10 años atrás, vienen entregando el medicamento Translarna, pero solamente en esta administración no se la ha hecho. ¿Por qué? Nos preguntamos por qué esta indolencia y discriminación, pero lamentablemente no se ha dado paso directamente a esto. Y es más, en este momento te cuento el caso del señor Carlitos Andrés Chacha. ¿Sí? Llamaron a una audiencia, también a la de mi hijo, llaman a una audiencia para pedir a los jueces que revoquen el medicamento
traslargan. ¿Te imaginas la inhumanidad? ¿Sí? Pero ¿qué respondió la justicia a favor de Carlitos? Que en este caso le puso al HCAN una multa diaria de $188 diarios hasta que le entreguen el medicamento. ¿Quién paga eso, nosotros, estimado Andrés? Claro, Nosotros, como afiliados, jubilados y claro. aportantes. Ujú. Los únicos que no entregan, jueces constitucionales, ya han dictaminado a favor de Carlos Andrés Chacha y hasta ahora no entregan el medicamento. Impresionante, sinceramente es incomprensible. Bueno, uno podría entender, a veces los intereses políticos podrían derivar que podría provocar que se deriven o se desvíen los dineros para cosas coyunturales en lugar de lo más importante que es la salud de los seres humanos, ¿no? Y de eso vivimos cuántas situaciones increíbles, ¿no? Ahora, Carlos, me gustaría retomar el tema de la educación. En tu caso, ¿lograste formarte virtualmente o físicamente también tenías que ir? ¿Cómo te manejaste con el acceso a la universidad física o siempre fue virtual? No, en realidad fui a la universidad, fui al colegio presencialmente. Me gradué en pandemia, por eso la virtualidad, pero si no hubiera pasado lo de la pandemia, yo creo que hubiera terminado igual presencialmente. Entonces, eso habla de que las capacidades mías en aquel entonces eran bastante Claro. grandes comparado a lo que los pronósticos decían. Así que sí, ventajosamente pude disfrutar de esa época estudiantil presencialmente. Qué bueno, qué bueno. ¿Y sentías que había una suerte de adaptación de la estructura educativa para tu caso? Es decir, ¿no tenías dificultades de movilizarte tú solo, no sé, con escaleras y ese tipo de cosas? Bueno, ventajosamente, como digo, mis padres siempre tenían un paso adelante ante las cosas y buscamos siempre opciones o instituciones en donde los accesos sean mucho mejores. Amables, claro. Bueno, en ese sentido no tuve muchos problemas ni muchas complicaciones porque igual en algunas gestiones logré obtener una silla de ruedas eléctrica que en realidad me ha ayudado muchísimo y yo creo que sin eso sí hubiera complicado mucho más la situación, pero por ahí creo que desde esa parte pude hacerlo, como digo, adaptando un poco más y buscando, sí, instituciones y personas que estén dispuestas a hacer algo o cambiar las cosas para que la discapacidad cambie o sea más accesible para las personas. Edwin, y en su caso, ¿cómo es la experiencia educativa en cuanto al establecimiento? Uno, y dos, ¿qué es lo que quiere ser su hijo de grande? En este caso, estimado Andrés, lo de Ariel es un poco más complicado. Sí, cada paciente es un Mm, mundo diferente, claro. ¿correcto? En este caso, lo que es intelectual, Carlitos Andrés es una persona como tú lo ves en este momento, sí, pero como la distrofia muscular de Duchenne, su propio nombre lo dice, ataca todos los músculos, sí. Ariel también le complicó la parte intelectual, Mm, ¿correcto? mm, mm. Tiene no solamente discapacidad física, sino también discapacidad intelectual. Gracias a Dios, el colegio donde estudia Ariel es un colegio fiscal, ¿sí? Y hacen adaptaciones curriculares y le dan virtualmente. Hay veces que los profesores para tomar pruebas, tomar exámenes, se dirigen hacia mi hogar, ¿sí? Y le toman a Ariel las pruebas, los exámenes o diagnósticos que tendría que hacerlo Ariel. Ariel, ¿qué quiere ser? ¿Sí? Él primero es como Carlitos, le encanta el dibujo, le encanta el dibujo, sí, y dibuja hermoso, no es porque Caramba. sea mi hijo, pero dibuja hermoso, y también le encanta toda esta situación de la ciencia, ¿correcto? ¿Sabes qué? Me viene en este momento a la cabeza, él tiene una hermanita, ¿no? Que es mayor. Completamente sana, ¿sí? Y ella está estudiando justamente farmacéutica. ¿Para qué? Dice, tengo que encontrar la cura de mi hermano. Caramba. Esa es lo que cada familia y cada hermano o hermana que tienen un hermanito Duchenne tratan de hacerlo. Él quiere ser científico, si quiere ser científico y querer ayudar al resto de personas. La fundación la cual presido, gracias a Dios, lleva el nombre de mi hijo, ¿sí? Y que gracias a Dios podemos realizar acompañamiento. Aquí en la fundación hay
el área de fisioterapia, psicología, psicopedagogía, lo que es construyendo sonrisas, odontología, estimulación acuática, estimulación temprana, electrorehabilitación. Tenemos varias áreas, sí, que los pacientes con distrofia muscular de Duchenne pueden hacerse atender sin ningún costo, ya que cuando me dieron un diagnóstico de mi hijo, mi vida cambió en 360 grados y ahora yo sirvo para vivir. Comprendo. Debo concluir esta entrevista y quiero hacerlo con Carlos a través de tu testimonio o tu testimonio de vida, sí, efectivamente, sobre lo que significa esta enfermedad para ti y los desafíos que has logrado pues superar y el mensaje que quisieras dar. Adelante. Claro, Andrés, bueno, primero muchas gracias por el espacio que nos han dado acá de alzar nuestra voz ante las injusticias de algunas personas que, claro, no saben los contextos y pues piensan que es algo tan fácil de quitar o poner, pero en este caso, yo digo, he tratado de ser una persona que sale adelante en el caso de la discapacidad, cualquiera que se presente, pues siempre nos da un poco ¿cómo sería esa valentía para salir adelante? No digo que sea fácil, hay muchos momentos difíciles que hay que superarlos, pero por ahí, no sé, quizás alguna fuerza divina o la fuerza muscular que no hay viene hacia la fuerza emocional y eso me permite salir adelante. Pero como digo, lo que quisiera ahora dejar en este espacio como mensaje es que las autoridades también vean a las minorías y creo que es algo que se debe de hacer como Estado, como gobierno, saber que hay personas que pueden quedar desprotegidas y los únicos responsables de ayudarlos a salir adelante son las autoridades. Hay una frase que dice que la discapacidad de las personas se hace más grande cuando la sociedad le pone más barreras. Mientras más amplia sea la adaptación, mientras más amplia sea las cosas que se hacen a favor de las personas con discapacidad y enfermedades raras y catastróficas, pues le ayudan a que la calidad de vida mejore mucho más. Como digo, nuevamente muchas gracias y esperamos vernos alguna próxima vez, ojalá con buenas noticias. A ustedes más bien agradecerles por haber aceptado. Para nosotros es un privilegio escucharlos y en el caso de Carlos provocar esta admiración por el esfuerzo que significa el día a día. Él nos narraba que efectivamente a través del tiempo y no recibir la medicina a tiempo también ha mermado las capacidades que tenía y sin embargo ahí está, trabajando con decisión, con esperanza y eso efectivamente es un ejemplo enorme que nos deja a nosotros pensando sobre lo que hay que hacer, cuáles son las prioridades en el país. Y una de esas, sin duda, es atender a los casos de enfermedades raras, catastróficas, en este caso distrofia muscular. Gracias a los dos por haber participado. Edwin Gavilanes como presidente de la Fundación para la Vida, Ariel Chicho Gavilanes y Carlos Chacha, paciente con distrofia muscular. Que tengan una buena tarde-noche. Gracias. Gracias, Andrés. Gracias. A ustedes. Realmente increíble el ejemplo que nos ha dado Carlos, ejemplo de vida. 18:09. Vamos a la pausa, venimos ya. Bien, efectivamente ahí tenemos a nuestra invitada, la vemos en pantalla, doña Verónica Yuquilema, académica Quichua Puruá, siempre un gusto tenerla en el programa. Y bueno, la idea es tener una lectura, aunque ya ha pasado algunos días, creo que tal vez nos da un poquito más de claridad sobre todo este fenómeno, porque de alguna manera
yo me incluyo, fue un tanto sorpresivo el resultado. Las tendencias, aquí hicimos varias entrevistas con representantes de encuestadoras y nos decían pues que la aprobación de la gestión de Noboa y una serie de cosas era positivo. Entonces nos dieron una idea realmente que iba en contralínea de lo que fue realmente la votación. Realmente increíble, y sobre todo la distancia entre el sí y el no. Es decir, una cosa que no fue apretado, sino al contrario, fue realmente una victoria del no muy pero muy contundente. ¿Qué pasó entonces? Esta es la primera inquietud, con los bonos, con los tractores, con los créditos, con toda esa cuestión. ¿Qué nos dice Verónica? Bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos y todas. Bueno, ¿qué tal, Andrés? También siempre un gusto estar en este espacio. A ver, yo creo que realmente también coincido contigo, Andrés, en relación a la sorpresa. Para nosotros y nosotras también fue, a pesar de que hemos estado vinculados a los espacios sociales, especialmente, también fue una sorpresa, Mm. una grata sorpresa en este caso. Claro. Estábamos muy escépticos en relación a lo que iba a pasar el día domingo, con muchos riesgos, ¿no? Porque había muchas cosas en riesgo. Sin embargo, trabajando también desde los espacios que nos eran posibles. Entonces, bueno, yo pienso que de forma general, yo pienso que los resultados, como digo, a nivel general, es una muestra también, yo creo que también es una muestra de la inconformidad de parte de la población ecuatoriana Claro, frente al claro. gobierno de Daniel Noboa. O sea, creo que eso es innegable. O sea, es innegable. A pesar de que, claro, luego podemos hacer ciertas lecturas un poco más específicas, ¿no? Porque la población también a pesar de que fue un no el ganador, también ha tenido comportamientos específicos en relación a las preguntas. Cada provincia también ha tenido, ¿no? su propia Mm, lógica de votar. No ha sido un voto en bloque, mm. ¿no? Que es una cosa que también hay que rescatar. Y creo que de cierta manera, mostrando las cuestiones positivas desde esa perspectiva, creo que es también necesario reconocer que hay una mayor población informada, ¿no? Sobre lo que va pasando a nivel de la coyuntura política. Claro, porque cuando, quiero insistir en esta idea, ¿no? Cuando el presidente se desplaza o sus ministros haciendo entregas, los bonos, claro, la gente dice, bueno, habrá tal vez despertado algún sentimiento de lealtad. Puchica, si me entrega estos regalos, pues bueno, vamos a darle el voto. Pues no fue así. Y entonces ahí viene esta lógica, ok, si me regalan, lo acepto, pero a la hora de la hora yo voto como crea que tenga que votar. Exactamente. Primero, ahora, respecto al tema de los bonos, de los tractores y todo esto, que era lo que realmente también era algo que desmovilizó la lucha en el paro de este 2025, ¿no? Ujú, ujú. Creo que eso es innegable. Sin embargo, pienso que la acción que han hecho especialmente las comunidades rurales, y ahí hablo de forma general, porque no solamente población indígena, sino la ruralidad como tal, al acoger estos insumos, estos bonos, ¿no? Creo que por un lado es la muestra del empobrecimiento en la que la sociedad ecuatoriana está en este momento. Y creo que eso es lo que muestra, ¿no? O sea, Ujú. la gente es eso, o sea, acoge lo que nuestros impuestos pagan, porque finalmente es de eso, y los impuestos de todos y todas quienes vivimos en este país, y dicen, bueno, pero eso no es un cheque en blanco, no se endosa a la población. Yo recuerdo en medio del paro de septiembre y octubre, algo que no me voy a olvidar, es que ya en las últimas semanas del paro, un compañero, un campesino, ¿no? Era incluso, digamos, una persona que seguramente se autoidentifica como mestizo en la Ujú. zona de Chunchi, ¿no? En la provincia de Chimborazo. Les decía a las personas que habían hecho un poco de paralización en esa zona, les decía, miren, o sea, tenemos que trasladar este enojo no a las calles, porque en las calles perdemos nosotros Mm, también como población. claro. Tenemos que trasladar ese enojo a las urnas, decía él, ¿no? Y yo, Mm, o sea, me pareció tan lúcido ese comentario que lo hizo en claro. una entrevista que debe estar en Facebook, ya ni sé en dónde, ¿no? Pero me pareció tan lúcido ese pensamiento de la población y creo que por ahí va, ¿no? O sea, por ahí va todo el tema de acoger los bonos, de acoger los tractores, de acoger todas las cuestiones
estas políticas de caridad, porque finalmente son políticas de caridad populistas, ¿no? Y que frente a eso, la población lo ha dado una respuesta digna. Yo pienso que hay que mirar, para mí la palabra que resume los resultados de este fin de semana pasado es dignidad. O sea, Ujú. no nos van a comprar ni vamos a vender nuestra dignidad, ya sea por dólares, ya sea por cosas. No, a pesar de que tenemos necesidades, ¿no es cierto? Y que esas necesidades no están siendo resueltas sustancialmente por el gobierno, nosotros vamos a responder con dignidad. Ahora, lo sucedido también revela tal vez una suerte de falta de información fidedigna de los asesores hacia el presidente. ¿Por qué lo digo? Porque también el presidente en su momento decía, bueno, que gracias a la gestión que él había hecho se había incrementado el empleo, por ejemplo, en Cotopaxi, cosa que es mentira, es decir, ya eso fue desmentido por varias cifras de estos portales que revelan cuando una información es falsa o no. O en el tema también de Imbabura, que él hablaba de que había estado secuestrado cuando el tema de hubo la militarización, represión, en fin. Es decir, él manejó un discurso súper distante. No sé si porque no tuvo la información o no le interesaba, qué sé yo, pero lo cierto es que se demuestra una falla importante en ese sentido. A ver, creo que hay un papel bien importante que jugó las redes sociales. Ok, Y creo que eso también a quienes estamos desde los movimientos sociales también nos hizo dudar, ¿no? De qué es lo que está pasando. claro. Creo que hay una suerte de una realidad ficticia, ¿no es Mm, cierto?, que nos dan las redes sociales de cierta manera. claro. Y pienso que más o menos el gobierno también se dejó llevar por eso, ¿no? Se Mm, dejó llevar por eso. Y luego junto con todos estos programas asistencialistas, paternalistas, ¿no es cierto?, de bonos y todo, asumió que tiene una población manipulable. Yo ahí creo que, por ejemplo, todo este discurso de que se maneja cuando hay levantamientos, cuando hay movilización social, de que la población está siendo manipulada, creo que más bien se traslada al gobierno. O sea, cómo el gobierno realmente piensa que hay población que se puede manipular fácilmente a través de bonos, a través de tractores, ¿no? Creo que ahí viene toda esta visión populista y yo digo perversa también, ¿no? Y hasta yo digo colonial, o sea, mm, una visión colonial por parte del actual gobierno respecto a que el tema de los bonos van a ser suficientes para, para ganar una consulta popular claro. como esta. Entonces, creo que eso por un lado. Por otro lado, creo que la consulta popular tiene una dosis de ganancia también específicamente en el sector de la población indígena y popular, yo diría, no solamente indígena, sino de la clase popular a partir del paro nacional. Y que ahí creo que los discursos contradictorios, los discursos de que necesitábamos nuevas leyes, de que necesitábamos nueva constitución, se diluyeron fácilmente, ¿cierto? Ahí se desbordó el marketing político. O sea, ya no fue suficiente el marketing político para tapar una realidad de violencia, de racismo, o sea, exacerbado en el contexto del paro. Entonces creo que ahí Ujú. ya llegó a su límite. Oiga, ¿y qué me dice del interlocutor del gobierno para con los movimientos indígenas? El señor Fausto Jarrín, ¿no? Correísta en su momento, ahora un personaje muy allegado al gobierno de Noboa. Entonces, ¿qué lectura? ¿Ustedes hubiesen esperado tal vez otro personaje? Bueno, la ministra de Gobierno era tal vez la más idónea, o supuestamente ese es su cargo, ¿no? La ministra de Gobierno tiene que gestionar este tipo de encuentros, pero lo hizo Fausto Jarrín, una cosa también rara. ¿Qué decir al respecto? Bueno, creo que haber tenido un asesor allegado al correísmo le permitió esta primera, digamos, entre comillas, ganancia en el paro nacional. O sea, eso Mm, sin duda. Como yo decía hace un momento, el tema de la desmovilización. O ok, sea, eso creo que sí se logró en el paro en específico. Pero después creo que ya eso fue insuficiente, o sea, fue mm, realmente insuficiente, o sea, sí dividió, o sea, yo sí creo que, y esa fue la política del correísmo también, dividir al claro, movimiento indígena, dividir a las comunidades. En este caso, bueno, claro, eran con otras formas, pero al final fue la división y que es lo que en este momento, en el paro sobre todo,
se puso en práctica de parte del gobierno, asesorado obviamente por gente allegada a los gobiernos anteriores. Entonces creo que en ese sentido funcionó. Realmente nosotros creemos que tuvo resultados porque ya haciendo una lectura en relación al tema de los bonos, solo en mi provincia recuerdo que el tema de los bonos, mi papá vive en la comunidad, o sea, él es un agricultor en este momento y a él ya nos venían diciendo, ah, el gobierno va a entregar esto, si das esto, si no sé qué. Entonces, claro, o sea, ya era una política que venía desde atrás, o sea, Bueno. siento que el gobierno sí ha ido dando algunos pasos muy calculados, o sea, Mm, nada fue improvisado, o sea, como muy, muy calculados. ok. Sin embargo, no es suficiente. O sea, ya cuando ves que hay un gobierno que tiene que no tiene gobernanza, o sea, ya es insuficiente. La gente se da cuenta. O sea, la gente no come cuentos. Yo digo, no, la gente no come cuentos y se da cuenta que el empleo no es el adecuado, que la inseguridad no ha parado, que el sistema de salud está colapsado, ¿no es cierto? O sea, aparte de eso, el diésel sube de precio, Bueno. ya se da avisos de que probablemente el gas también vaya a subir. Entonces hay como una serie de cuestiones que se va contrastando en las propias redes sociales, ¿no? Y que creo que ese es el espacio en donde se va disputando las narrativas. Oiga, ¿y qué pasó con Tungurahua? ¿Qué lectura tiene usted? La provincia es el bastión del gobierno en el pleno centro del país. Sí. ¿Qué dice? A ver, yo justo para un poco estar en esta entrevista, hice el análisis, ¿no? De los resultados del CNE a partir de los datos del CNE. Mm, Y una cosa interesante es que, bueno, hay alrededor de lo que se sabe, ¿no? En Ambato tiene, digamos, yo creo que haciendo como un análisis general, ¿no? El voto que le da la ganancia es el voto urbano, ya, no en general, haciendo como un análisis de los cantones y luego un poco de las parroquias, ¿no? O sea, ya. le da la ganancia el sector urbano, porque en donde hay mayor población, digamos, es en esa zona, ¿no? Entonces, luego, Ambato tiene un comportamiento también bien particular, ¿no? Ambato tiene alrededor bueno, tiene más o menos ocho parroquias urbanas. Ujú, Las 8 parroquias urbanas votan por el sí, en claro, todas las urbanas, y evidentemente los espacios urbanos, siendo las más pobladas, le dan mm, una ganancia mayor, comprendo. ¿no? En contraste al resto de cantones. Y también algunas parroquias rurales, en algunas parroquias rurales del Cantón Ambato también gana el sí, ¿no? 7 parroquias rurales ganan el sí, me parece que son 18 Ujú, las parroquias rurales. mm, Entonces, digamos, yo siento haciendo así como una lectura general, el voto que le da ganancia en Tungurahua es una mezcla entre el voto urbano y una parte de la zona rural también, ¿no? Pero de ahí vemos que hay cantones en donde, por ejemplo, hay como un comportamiento dividido, ¿no? Hay algunos cantones, como por ejemplo el cantón Pelileo, el cantón Baños, en donde la votación es en contra, digamos, por el no, ujú, en la pregunta 1 y 4, digamos, perdón, en la A y en la B, yo siempre ya, pienso en claro. los números. Y en las otras gana el sí, Ujú, ¿cierto? En el ujú, tema de los asambleístas, que justamente son las consideradas preguntas gancho, ¿no? claro, Sin claro. embargo, en estos cantones no funcionó así Mm, como gancho, ¿no? Luego también tenemos en el cantón Tizaleo, es otro cantón que también tiene una votación dividida, o sea, diferenciada. Entonces, creo que en la cuestión de Tungurahua, esa es la combinación, digamos, ¿no? Esa es la combinación un poco. Yo haciendo una lectura un poco más allá, digamos, yo tengo siempre mi razonamiento a partir de una visión desde el colonialismo, ¿no es cierto? No sé si es que actualmente este comportamiento también muestre, dando que se da en las zonas más urbanas y en donde donde la población también es más mestiza,
No sé si es que este voto también se debe a la presencia de gobiernos descentralizados, tanto en el municipio principal, que es Ambato, y luego en la prefectura, de población indígena, y que pueda denotar también digamos, una línea un poco en contra de, ¿no? Digamos, es una cosa que se me ocurrió a partir después justo del paro que hemos tenido y todo el discurso racista y colonial que se ha promovido, ¿no? Yo pienso que el paro nos dejó una sociedad nuevamente polarizada, ¿cierto? Entonces creo que eso, por eso se me vino un poco la idea de pensar en esa línea en Tungurahua, ¿no? Pero es Ok. algo muy preliminar. Ok, ahora en todo caso, y haciendo una evaluación ya general o como de conclusión, lo cierto es que la estrategia que empleó el gobierno fue un fracaso, ahí están los resultados. La pregunta ahora es, ¿cómo le parecen los cambios que se han producido en el gabinete? Supuestamente el gobierno está escuchando ese no del resultado. Me pregunto si va en la línea, si es que hay un cambio de fondo, porque habían habido básicamente, tú vas a este ministerio, cámbiate conmigo, es decir, no es que hay una aparentemente cosas de fondo, no sé cómo lo ve usted. Considero que no hay un cambio de parte del gobierno. A ver, el gobierno tiene una visión político-ideológica de derecha, o sea, eso es claro. O sea, no podemos ir más allá. Y ahora está, digamos, con los resultados, a pesar de que no se muestra así, se nota que hay un desgaste de su gobierno. O sea, vino con mucha, creo que la población en su momento también le dio su confianza, su apoyo, incluso muchos de los cantones y provincias que votaron por él ahora ya no, ¿no es Mm, cierto? Aunque todos dicen, no, es que el presidente no era el candidato. Bueno, si no hubiera sido el candidato, el presidente no hubiera estado haciendo campaña, ¿no? claro. Partiendo de eso. Entonces, claro, considero que en este momento ya es un gobierno desgastado y a donde creo que muy pocas personas con trayectorias profesionales y personales idóneas, digamos, probas, puedan querer vincularse. Entonces, eso es la muestra del actual cambio de gabinete, o sea, es un intercambio y luego colocar a una persona en el Ministerio de Gobierno, que es uno de los ministerios más importantes del Estado, del gobierno, a una persona que es periodista, que no tiene ninguna trayectoria a nivel del Estado, es realmente es muy preocupante, digamos, ya como sociedad, o sea, realmente es preocupante. Y luego también teniendo este reparo de que probablemente recurrió a cuestiones poco éticas e ilegales para, ¿no es cierto?, poder asumir un cargo de esos, creo que ahí toda la credibilidad del gobierno está yéndose a pique, ¿no? Entonces creo que eso sí hay que considerar. Pienso que la ciudadanía se da cuenta. O sea, una cosa que sí bueno, me apresuro quizá a decir es que la ciudadanía empieza a tener mayor criterio político y está asumiéndose como sujeto de derechos en realidad dentro del Estado como tal. Y creo que eso es fundamental y la muestra de eso es la actual los resultados de la consulta popular y del referéndum y que esperemos que el gobierno lo asuma así, porque no estamos jugando, no, digamos, ya no somos quizá la población ecuatoriana de hace unas décadas. Claro. Somos población que nos informamos y a partir de esa información votamos. Y aquí, Andrés, quisiera aprovechar para contarte una experiencia. Em, digamos, fuimos a Salazaca, a uno de los cantones de la provincia, perdón, a una de las parroquias del cantón Pelileo, de la provincia de Tungurahua, Ya. y era población, una semana antes de las votaciones, y era población nos llamaron para que les expliquemos de qué se trata eso. O sea, Ujú. para hacer un voto informado Ah, qué real, bien. ¿no? Entonces, la gente quiere Uf. saber, a ver, compañeras, por favor, díganos qué es esto de la consulta popular, qué dice esta pregunta, por Mm, qué. Entonces, eso, ¿no es cierto?, es la evidencia de que la población se va informando, quiere saber por qué va a votar y por qué sí o por qué no. Entonces, creo que eso es fundamental al momento de ir creando una ciudadanía que es sujeto de derechos y sujeta de derechos. Eso creo que es fundamental y si el gobierno no logra entender eso, desafortunadamente, vamos a ver si es que esto termina en buenos términos. Ojalá lo acoja de forma con mucha autocrítica para que no repita patrones que ya hemos vivido antes. Sin duda el Ecuador necesita una población educada, informada,
crítica, que tenga criterio sobre las cosas, en este caso de las preguntas. Eso lo hemos venido diciendo en este espacio realmente, porque a ratos la ciudadanía, como dice, entregan las decisiones al líder y ya se desentienden, y eso es absolutamente equivocado. Solo los ciudadanos hacemos el país, el territorio es nuestro, tenemos nosotros cada uno que defender lo que creemos, pero para eso hay que informarse y luego elaborar el propio criterio. Verónica, muchas gracias como siempre, interesantes las reflexiones en este caso sobre el resultado de la consulta popular. Verónica Yuquilema, académica de la comunidad Quichua Purúa, que tenga una buena tarde, gracias. Muchas gracias, buena tarde también, un gusto siempre. Igualmente, gracias. 18:29, amigas, amigos. Así llegamos al término de este espacio, es tiempo de despedir, pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy, estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao.